John Regas was arrested and led into the streets of Manhattan in handcuffs. Federal authorities accused members of the Regas family of hiding debt. Bienvenido a Watchmojo Español. Yo soy Jackie y hoy vamos a hablar de los ejecutivos que llevaron a sus empresas directamente al desastre. I have a small portfolio, but I don't really watch the stock market on a day-to-day basis. Número 20. George Shaheen, Webvan. You have the right to come home from work and find something good waiting for you in the fridge. Imagina inventar Instacart más de 10 años antes de que el verdadero Instacart llegara a existir. Webvan. Webvan pudo haber sido una idea de $1,000 millones si sus propios líderes no hubieran arruinado todo tan gravemente. La empresa comenzó a operar en 1999 y recibió pedidos de comestibles en línea para entregarlos a toda velocidad. Orders are processed by our web servers, then routed to the distribution center for fulfillment. A diferencia de los servicios actuales de entrega de comestibles, Webvan tenía sus propios almacenes llenos de comida en lugar de comprar los pedidos en Walmart o Target. El problema es que Shaheen y otros ejecutivos no tenían experiencia en la gestión de un supermercado ni idea de que funcionaban con márgenes tan pequeños. Webvan rápidamente acumuló muchas ventas, pero sus costos eran demasiado altos y nunca generó ganancias. La empresa quebró en el 2001. The Webvan system isn't just a convenient delivery alternative for the consumer, it's a better way of doing business. Número 19. Trevor Milton, Nikola Corporation. Si crees que esta empresa suena como una imitación de Tesla, no estás muy lejos de la realidad. Milton fundó Nikola en el 2014 y presentó un concepto de camión semi-remolque impulsado por gas natural, aunque el diseño se modificó después para usar pilas de combustible de hidrógeno. En diciembre del 2016, Nikola hizo una demostración de un modelo supuestamente funcional, pero la presentación fue una mentira. El camión en realidad no funcionaba. But it took years and years to get here. This isn't just a pusher like a lot of vehicles. Milton empezó a aceptar pedidos del vehículo de todos modos, pero para el 2020 periodistas y financieros empezaron a investigar a Nikola Corp. Resultó que casi todo lo que Milton había dicho sobre los camiones era mentira. Nikola shares are tumbling after a short seller called the company, quote, an intricate fraud built on dozens of lies. Más tarde fue declarado culpable de fraude y condenado a 4 años de prisión, pero fue indultado por el presidente Trump después de donar casi $2 millones para su campaña. The company's founder, Trevor Milton, was convicted of fraud in 2023 for exaggerating claims about the vehicle's performance. Número 18. Al Dunlap, Sunbeam. Este escándalo debería servir de lección sobre la importancia de investigar a fondo antes de contratar a un CEO. A Dunlap le gustaba tanto cerrar fábricas y despedir gente que le pusieron el apodo de Chainsaw Al. Such turnarounds earned him the nickname Chainsaw Al, ignited a debate on the issue of corporate responsibility. Se convirtió en CEO de Sunbeam, que fabricaba pequeños electrodomésticos en 1996 y las ventas se dispararon en 1997, al igual que el precio de las acciones de la empresa. Sin embargo, todo era una estafa. Dunlap había estado manipulando los libros exagerando las pérdidas de Sunbeam en 1996 para que su reestructuración pareciera más impresionante. También había utilizado tácticas de venta ilegales con distribuidores y otras artimañas para ocultar los problemas financieros de la empresa. Dunlap fue despedido en 1998 y Sunbeam quebró en el 2001. Más tarde se supo que también había cometido fraude contable en los años 70 mientras era presidente de una fábrica de papel en Nueva York. My philosophy of business, you're in business to make money for the shareholders who take all the risk. Número 17. Archie McCardle, International Harvester. No te metas con los sindicatos. Este fabricante de maquinaria agrícola obtuvo ganancias récord en 1977 gracias a la agresiva reducción de costos de McCardle. Pero mientras que recortó la producción y despidió a los trabajadores, se llevó a casa uno de los salarios más altos del país para un CEO en ese momento, y a los empleados no les hizo ninguna gracia. En 1979, tras anunciarse la bonificación
bonificación de $1.8 millones de McCardle, el sindicato United Auto Workers convocó una huelga y McCardle no pudo haberlo manejado peor. Se negó a ceder porque pensó que al final se verían obligados a ceder, pero se equivocó. La huelga duró 172 días y al final el sindicato salió victorioso. La empresa, por su parte, perdió más de $600 millones. McCardle fue despedido. International Harvester vendió la mayor parte de sus activos y luego desapareció en 1985. Número 16. Dennis Kozlowski. Tyco. Ganaba $100 millones al año y aún así decidió defraudar a su propia empresa. Dennis se convirtió en el CEO de esta empresa de sistemas de seguridad en 1992 y bajo su liderazgo Tyco prosperó, pero durante sus 10 años en el cargo estaba desviando en secreto decenas de millones de dólares a sus cuentas personales. Usó el dinero de la empresa ilegalmente para pagar todo tipo de compras extravagantes, como su casa de $30 millones con una cortina de baño de $6,000 de la que los medios no dejaban de hablar. Decorations for the New York apartment became classic tabloid headlines, mocking the CEO's taste and his greed. Junto con el director financiero de Tyco, Mark Schwartz, Dennis fue acusado de robar más de $150 millones. In 2002, the Manhattan District Attorney's Office indicted Kozlowski for evading over $1 million in sales tax, and he resigned as CEO. A diferencia de la mayoría de los ultra ricos, él realmente pagó el precio. Cumplió más de 6 años de prisión y tuvo que devolver hasta el último centavo que ganó en Tyco. Donald Trump called your behavior tacky. Tacky. Tacky from Donald Trump? From Donald Trump. Wow. Número 15. John Rigas. Adelphia Communications. Rigas hizo lo mismo que Dennis, pero involucró a toda la familia en el fraude. Él y su hermano Gus fundaron la empresa de televisión por cable Adelphia en 1952 y durante el siguiente medio siglo la convirtieron en uno de los proveedores más grandes del país. This little town suddenly home to a Fortune 500 company, led by a CEO that owned an NHL franchise. Pero en el 2002 los investigadores descubrieron que la familia Rigas había estado sangrando a la empresa. Habían estado moviendo dinero de un lado a otro entre Adelphia y sus otras empresas para ocultar el hecho de que habían robado $100 millones. He and his son Timothy, Adelphia's former chief financial officer, were convicted of using the company's funds like an ATM machine. Los usaron para comprar autos, terrenos y otros bienes personales. Adelphia se declaró en quiebra y Rigas y su hijo Timothy fueron a la cárcel. Él salió en libertad por problemas de su salud tras cumplir 8 años de condena y falleció en el 2021. One-time billionaire John Rigas died yesterday at 96 years old. Número 14. Martin Shkreli, Turing Pharmaceuticals y Calobios. ¿Recuerdas al Pharma Bro? Se convirtió en el hombre más odiado del país después de que su empresa comprara un medicamento para tratar la neumonía asociada al VIH y subiera el precio un 5,500%. At the end of the day, there have been much larger drug price increases by much bigger drug companies that actually, you would argue, large multi-billion-dollar companies with lots of cash don't necessarily need to do something like this. Bajo el sistema de salud fallido de Estados Unidos, eso era totalmente legal, pero su otro comportamiento no. Resultó que Shkreli estaba llevando a cabo una gigantesca estafa piramidal, creando nuevas empresas y utilizando el capital de los inversionistas para pagarles a los inversionistas de sus otras empresas. I intend to follow the advice of my counsel, not yours. Su comportamiento durante el juicio no le consiguió ningún favor por parte del juez, pero su condena les dio a todos los que lo veían una enorme dosis de vergüenza ajena. Cumplió 4 años en prisión y sus empresas, por supuesto, quebraron. A jury decided that Martin Shkreli deceived investors in a pair of failed hedge funds. He was found guilty on 3 of 8 counts. The case did focus on allegations that he blew investors' money on bad stock picks. Número 13. Sam Bankman-Fried, Alameda Research y FTX.
No es tan antipático como Shkreli, pero cometió un fraude aún mayor. En el 2017, con solo 25 años, Bankman-Fried cofundó la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research. 2 años después, cofundó la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX para recaudar capital para Alameda, pero hizo mucho más que eso. If people say mean things about me, I can take it. Durante los siguientes 3 años, Bankman-Fried se apropió ilegalmente de los depósitos de los clientes de FTX para pagar las deudas de Alameda y financiar su investigación. E incluso antes de que se supiera sobre el fraude, los críticos advirtieron sobre la estrecha relación entre las dos empresas, argumentando que nunca se permitiría fuera del espacio no regulado de las criptomonedas. Bankman-Fried finalmente fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero y condenado a 25 años. This morning, Sam Bankman-Fried's regret. 3 days after he was sentenced to 25 years in federal prison, the man behind one of the biggest financial frauds in American history told ABC News he never intended to hurt anyone or take anyone's money. Número 12. Richard Fuld, Lehman Brothers. Él no provocó la crisis del mercado inmobiliario que llevó al colapso de Lehman, pero es una de las principales razones por las que el banco de 158 años nunca se recuperó. Fuld invirtió el dinero de Lehman en hipotecas de alto riesgo, esos préstamos que crearon la burbuja que estalló en el 2008. Did we do everything right? We clearly did not. Un operador senior de la empresa informó después que Fuld ignoró las advertencias de los asesores de que el mercado era inestable e incluso expulsó al director de riesgos de Lehman de las reuniones. Inmediatamente después del colapso, la empresa perdió miles de millones y Fuld desesperadamente intentó encontrar un comprador con el fin de evitar que quebrara. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. I don't think anyone really expected a bank as big as Lehman to, be in a position that it's in now. Sin embargo, rechazó ofertas que podrían haberlo salvado porque consideró que no eran lo suficientemente buenas. Lehman sí quebró, pero a Fuld ya le habían pagado más de $400 millones en los 7 años anteriores. What about Dick Fuld specifically at Lehman Brothers? Well, I think he will go down as a pretty defective executive. Número 11. Gerald Ratner, Ratner Group. Una cosa es vender productos de mala calidad y otra muy distinta es admitir en público que tus productos son basura. We even sell a pair of earrings for under £1, gold earrings as well. And some people say, well, that's cheaper than a prawn sandwich from Marks and Spencer's. But I have to say, the sandwich will probably last longer than the earrings. But Ratner heredó un grupo de joyerías familiares que logró convertir en una enorme cadena que ofrecía buenos descuentos. Pero mientras daba un discurso ante una asociación de empresarios en 1991, cometió un error fatal que acabó con la empresa. Bromeó sobre la calidad de sus joyas, las clasificó de ser una basura total e insinuó que se desharían rápidamente. And it's really only cost £4.95. People say to me, how can you sell this for such a low price? I say because it's total crap. Sus comentarios fueron noticia al día siguiente y Ratner Group perdió 500 millones de libras en cuestión de días. Fue despedido al año siguiente y la empresa cambió su nombre a Signet Group. It was an absolute unmitigating disaster. Número 10. Carly Fiorina, Hewlett Packard. I led Hewlett Packard through a very difficult time, the worst technology recession in 25 years. Good morning, everybody. Then she launched a single massive deal, and she's been playing defense ever since. It was a terrible deal, and it really led to the destruction of the company. So what was this deal? La agresiva búsqueda de Fiorina de una visión audaz posiblemente destruyó los cimientos de un gigante tecnológico. Su mandato en el gigante de la tecnología de la información Hewlett Packard de 1999 al 2005 se caracterizó por la controversial adquisición de Compaq, una medida que defendió como esencial para la relevancia futura de la empresa. A pesar de la feroz oposición interna y externa, el acuerdo se llevó a cabo, pero las sinergias prometidas y el dominio del mercado no se materializaron en gran medida. Profits plummeted, and even when they started rising again, they lagged well behind competitors. HP's stock value dropped by half. 30,000 workers were laid off, and less than 6 years after she took control, Fiorina was fired.
Wall Street had so little faith in her that on news of her dismissal, HP's stock jumped up 7%. En cambio, la fusión resultó bastante impopular, provocó despidos masivos y creó una importante fricción cultural, lo que finalmente diluyó la ventaja competitiva de la empresa y dio lugar a un periodo de bajo rendimiento que culminó con su renuncia forzosa. Two facts here. Why did HP's board fire you? And why on the day that they did, the stock went up nearly 7%? Well, they did fire me. I've been very open about that. I was fired in a boardroom brawl. We had board members who were leaking information out of the boardroom. You know, the truth is this. It is a leader's job to challenge the status quo. Número 9. Fred Goodwin, Royal Bank of Scotland. He was known as Fred the Shred as he led the Royal Bank of Scotland through acquisitions and job cuts to the brink of disaster. This evening, the knighthood he was awarded for services to banking was unceremoniously withdrawn by a previously obscure body known as the Forfeiture Committee. Al otro lado del charco, en el mundo de las altas finanzas, Fred Goodwin llevó al Royal Bank of Scotland a lo que solo puede describirse como un salto al vacío. Su agresiva expansión, especialmente su desastrosa adquisición de AMRO en el punto álgido de la burbuja del 2008, dejó al Royal Bank of Scotland sumido en deudas y sobreexposición, justo cuando estalló la crisis financiera mundial. Fred Goodwin compounded his sins in the public eye by fighting for a time to hold on to £8 million in pension payouts. My pension is the same as everyone else in the bank. Losing his knighthood is the final insult for a man who used to have the ear of prime ministers and for years basked in the praise of politicians, even royalty. Las consecuencias fueron tan devastadoras que se requirió rescate del gobierno y el Royal Bank of Scotland registró las mayores pérdidas en la historia empresarial del Reino Unido. Incluso le retiraron su título de caballero, una humillación pública poco común para un director bancario fracasado. Well, this has been an independent decision by an important committee of civil servants and obviously signed off by the Queen. But RBS came to symbolise everything that went wrong in the British economy over the last decade. And under Fred Goodwin, that's when it happened. And I think it's appropriate, therefore, that he loses his knighthood. Número 8. Marissa Mayer, Yahoo. Big news in the tech world today. Google's Marissa Mayer defecting to take the top spot at Yahoo, the CEO job. It surprised a lot of people, pretty much everybody, because Mayer was very big at Google. She was the 20th employee there, and she was its first female engineer. En lo que respecta a íconos tecnológicos, Yahoo fue en su día un titán, hasta que Marissa Mayer estuvo al mando. Contratada como CEO para darle un giro a la empresa, su mandato se caracterizó por costosas adquisiciones como la compra de Tumblr por $1.100 millones, que no logró generar ni de lejos los beneficios esperados. También invirtió mucho en rediseños y nuevas funciones que no lograron recuperar la magia de los días de gloria de Yahoo. I think that it's very important for us to look at what generates the most value and the most opportunity for the company. And when you look at this transaction that Verizon's proposed, it recognizes a huge amount of value, and that's what our process was really designed to recognize. La empresa tuvo dificultades para innovar, no pudo adaptarse con suficiente rapidez a la revolución móvil y siguió viendo cómo se erosionaba su negocio publicitario principal, lo que finalmente llevó a la venta de sus operaciones principales de Internet a Verizon por una fracción de su valoración anterior. Yahoo announcing CEO Marissa Mayer will step down from the board once the Verizon deal is completed. 5 other directors, including co-founder David Filo, will also step down. Following the nearly $5 billion sale of its core internet business, Yahoo will change its name to Altaba, which is a combination of the words alternate and Alibaba. Número 7. Eddie Lampert, Sears Holdings. Big bankruptcy news of the morning. Sears Holdings, parent company of Sears and Kmart, filing for Chapter 11 earlier this morning, succumbing to a mountain of debt and failure to adapt to a changing retail landscape. Sears faced a $134 million debt payment that was supposed to be due today. The company reached a deal with its creditors to keep most of its operations running. That's for now.
Sears fue en su día la referencia para los almacenes grandes en Estados Unidos, por lo que su lento colapso es nada menos que trágico, en gran parte gracias a la filosofía de liderazgo de Eddie Lampert. Su control sobre esta empresa y Kmart desde el 2005 en adelante lo llevó a priorizar la reducción de costos y la venta de activos. En vez de modernizar la infraestructura obsoleta o adaptarse al auge del comercio electrónico, Lampert trató a las empresas como una cartera de activos que había que desmantelar y vendió varios inmuebles y marcas como Craftsman. Esta falta de inversión sistemática alejó a los clientes, desmoralizó a los empleados y volvió a las tiendas cada vez más irrelevantes, lo que condujo a décadas de declive y a final de cuentas a la quiebra y desaparición casi total de ambas marcas, que en su día fueron muy queridas. I remember when Eddie Lampert was on the cover of Business Week magazine as the next Warren Buffett. I remember going to meet with him when Sears merged with Kmart, the morning that Sears merged with Kmart, and we all thought this was, or that he was a genius, he had some plan. No, but this is what, at the time, you should go back and look at the stories, the headlines, it was extraordinary. Número 6. Bernard Evers, WorldCom. Hi, David. As you well know, in his prime, Bernie Ebbers was known as the telecom cowboy, a former high school basketball coach who cobbled together a company that ultimately helped lay the foundation for the internet as we know it. But it was all built on a massive brazen fraud. Evers presidió una de las caídas más asombrosas en la historia empresarial. El carismático director ejecutivo de WorldCom encabezó la rápida expansión del gigante de las telecomunicaciones mediante agresivas adquisiciones durante la década de 1990. Sin embargo, cuando estalló la burbuja tecnológica y el crecimiento se estancó, él y sus ejecutivos recurrieron a un plan masivo para inflar falsamente los activos de la empresa en casi $11 millones. Este elaborado engaño ocultó las dificultades financieras de la empresa e impulsó artificialmente el precio de sus acciones, engañando a los inversionistas. Misleading regulators as well as investors on the health of the company and overinflated a lot of the company's numbers and profits and that sort of thing. And he was caught. Despite being only halfway through his sentence, Ebbers' family and their attorneys argued now at age 78, being in prison had taken major tolls on the man's health. Cuando se descubrió el fraude en el 2002, WorldCom se declaró en quiebra rápidamente, lo que les costó miles de millones a los accionistas y el empleo y pensiones a miles de trabajadores. El escándalo consolidó el legado de Evers como un CEO que jugaba con la verdad. More on that breaking news. We first reported at 10 o'clock tonight, former WorldCom CEO Bernie Ebbers has died. A family attorney confirmed that with 16 WAPT tonight, his family releasing a statement detailing his passing and thanking supporters. He was released from prison last year in December, having served 13 years of a 25-year sentence. Número 5. John Scully, Apple Inc. He's the man who was supposed to be better than Steve Jobs. Now, more than 25 years after taking the helm at Apple, John Scully is saying it was all a big mistake, that Jobs would have saved Apple from a near-death experience. El caso de Scully es quizás uno de los ejemplos más infames de un CEO que llevó a una empresa por mal camino inmediatamente después de la salida de su visionario fundador. Scully, a quien el propio Steve Jobs había traído de PepsiCo en 1985, expulsó a Jobs de Apple en 1985. They said, Steve, we want your assurance that you're not going to leave Apple and take other people with us. We've heard rumors of that. And he said, no, absolutely not. And then the next day, Steve took 5 key managers and the board fired him. Lo que pasó después fue una década en la que Apple, a pesar de algunos productos innovadores, perdió el rumbo. La empresa sufrió las consecuencias de líneas de productos infladas, precios elevados, una identidad de marca confusa y la incapacidad de licenciar eficazmente su sistema operativo, lo que le permitió a Microsoft dominar el floreciente mercado de las computadoras personales. A mediados de la década de 1990, Apple se encontraba al borde de la quiebra, perdiendo cuota de mercado y relevancia, hasta que el triunfal regreso de Jobs en 1997 la sacó del abismo.
I think they made the wrong choice. They should have chosen Steve. The talent that Steve has is so extraordinary. We should have figured out how to work with it. If Jobs had come back even 6 months later, Scully says Apple would have been gone. Quote, absolutely gone. He also says Jobs won't talk to him anymore. Número 4. Martin Winterkorn, Volkswagen. Please welcome Chairman of the Board, Volkswagen Group, Professor Dr. Martin Winterkorn. Not any longer, Martin Winterkorn has quit as CEO of German carmaker Volkswagen amid the spiralling scandal over its rigging of diesel car emissions tests in the United States. Pocos escándalos corporativos han cambiado tanto el panorama global como el escándalo de las emisiones de Volkswagen, y gran parte de las consecuencias recaen sobre Martin Winterkorn. El presidente de Volkswagen durante muchos años estaba al frente de la empresa cuando estalló el escándalo del Dieselgate en el 2015. The supervisory board said, we'd like to clearly state that Mr. Winterkorn was not aware of the manipulation of emissions and that we have the greatest respect for his willingness to send a very clear signal and take responsibility in this difficult situation for Volkswagen. Se supo que Volkswagen deliberadamente había instalado dispositivos de desactivación en millones de sus vehículos para hacer trampa en las pruebas de emisiones y hacerlas parecer mucho más verdes de lo que realmente eran. Este engaño sistemático, impulsado por una cultura corporativa que priorizaba el dominio del mercado, provocó la dimisión de Winterkorn, multas masivas que superaron los miles de millones de dólares y una profunda erosión de la confianza en la marca que sigue repercutiendo en toda la industria automovilística. He denied any involvement in decisions to install the so-called defeat devices that made harmful diesel emissions seem cleaner than they were. Winterkorn faces a fine or a custodial sentence if found guilty. Número 3. Adam Neumann, WeWork. Even though WeWork is 50 square foot per person, a third of all WeWork spaces are actually open common spaces that give access to everybody that we don't measure as seats. So there's a lot more room there. Right. So the way we do it is people think that WeWork is all open. It's not true. 90% of WeWork space is actually office. 10% is only open space. But we create a lot of common space for everybody. Neumann, un extravagante fundador cuya ambición desenfrenada y caótico estilo de liderazgo casi provocan la implosión de una startup valorada en miles de millones de dólares. Cofundó WeWork con la visión de revolucionar los espacios de oficina. Sin embargo, su mandato se convirtió en un sinónimo de gastos extravagantes, negocios propios cuestionables y una cultura corporativa casi sectaria. There was an interesting piece in the New York Times over the weekend titled Adam Neumann and the Art of Failing Up. The report detailed how Adam Neumann was able to create and build WeWork, fail spectacularly at an attempt to go public, and still walk away with a potential billion-dollar payday. It cites his ability to read people, his persuasive charisma, and his taste for risk. Desde lujosas fiestas hasta el uso personal de los jets de la empresa y la venta de los derechos de marca de la propia WeWork, las irregularidades financieras y la gestión errática de Neumann fueron legendarias. La culminación fue un desastroso intento de salir a la bolsa en el 2019, que destapó las enormes pérdidas de la empresa y su modelo de negocio insostenible, lo que provocó que su valoración se desplomara de 47 mil millones de dólares a menos de 10 mil millones en pocas semanas y casi llevó a la quiebra a toda la empresa. What would it take for Mark to buy this IPO? I'm not buying it, no way. So I've got an issue with the business model in general, right? So you've got a company that's signing all of these long-term leases, yes, and then they're subleasing to little, small businesses, maybe one employee kind of companies on very short-term leases. Número 2. Jeffrey Skilling, Enron. Developing right now, the former CEO of Enron has just been released from federal custody. Jeff Skilling, now 65 years old, was released after spending 12 years in prison for his role in one of the most high-profile corporate and financial fraud cases in American history. Mientras Skilling era CEO al mando, el escándalo corporativo más infame de principios del siglo XXI fue planeado por dos hombres en la cima del poder, Skilling y Kenneth Lay, el
fundador y presidente encabezaron la transformación de Enron en una enorme empresa de comercio y servicios energéticos. Sin embargo, tras la apariencia de innovación se escondía una compleja red de elaborados fraudes contables, incluido el uso de entidades con fines especiales para ocultar deudas masivas e inflar las ganancias. You're the only financial institution that can't produce a balance sheet or a cash flow statement with their earnings. Well, thank you very much. We appreciate it. Sus prácticas engañosas crearon una falsa percepción de rentabilidad, lo que atrajo inversiones enormes. Cuando el castillo de naipes se derrumbó, inevitablemente a finales del 2001, Enron se declaró en quiebra, lo que borró miles de millones en valor para los accionistas, destruyó miles de puestos de trabajo y desencadenó una crisis nacional de gobierno corporativo. Jeff Skilling was the poster boy for all that was wrong with big corporations and corporate greed. Brian Weiss is Channel 2's legal analyst and covered Skilling's trial. Putting Jeff Skilling in the penitentiary for as long as we didn't bring back any of the funds that these people lost, and they were never really made whole. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Elizabeth Holmes. Theranos. This Theranos blood test put my cholesterol at 170. My own doctor found it to be 169, just the week before. Holmes says she wants to make this sort of testing available anywhere, anytime. There's no reason why these can't be distributed in very, very decentralized locations. Your home? Yeah. La historia de esta empresa de tecnología sanitaria es la de un audaz fraude basado en la promesa de una tecnología revolucionaria que no existe. Elizabeth Holmes, la carismática fundadora de la empresa, cautivó a los inversionistas y al público con la afirmación de que su empresa podía realizar cientos de análisis médicos a partir de unas pocas gotas de sangre, utilizando un dispositivo patentado llamado Edison. Acumuló miles de millones en financiación, creó un poderoso consejo de administración y fue aclamada como un prodigio de Silicon Valley. There's this man who goes by the initials RC right now in Arizona, who is suggesting that the lab results that he got from Theranos were not accurate, and it led to him having a heart attack. Su elaborado engaño se desmoronó de forma espectacular, lo que llevó a la disolución total de Theranos y a su posterior condena por fraude criminal, lo que supuso una de las caídas corporativas más impactantes en la historia moderna. Well, she is one of 655 inmates at this so-called Club Fed, about 100 miles outside of Houston, where she grew up. She'll have absolutely no privacy. She'll be wearing a khaki uniform. She will spend her first 90 days working in the kitchen, as we mentioned, making 12 to 40 cents an hour. After that, she will work as a groundskeeper or a janitor at the facility. ¿Olvidamos algún otro capitán corporativo que hundió su propio barco? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.